Chicos, buenas noches. Como hemos platicado, en este tema sobre el manejo de los costos y la producción debemos entender un poco más acerca de cómo se comportan las cosas que ocurren dentro de nuestra organización o de nuestro eh, proyecto para poder tomar decisiones enfocadas mucho más al manejo adecuado de los costos, que es una de las razones por las cuales muchas organizaciones tienen problemas verdaderamente graves y pueden ocasionar que sus organizaciones puedan inclusive fracasar o, de acuerdo al buen manejo de los costos, sus organizaciones pueden tener ciertas bases financieras muy importantes para poder seguir avanzando. En sesiones anteriores hablamos un poquito de algunos conceptos que considero yo como básicos. Los vamos a repasar muy rápido para poder pasar ya al comportamiento de los gráficos y tomar decisiones ya con más carácter estratégico. Habíamos hablado sobre el producto total o producción total, que no es otra cosa de cuánto podemos producir a partir de los recursos existentes. ¿Cuál es nuestra capacidad máxima? Y a esto se le conoce como producto total o producción máxima. El siguiente concepto tiene que ver con el producto marginal. Cuando hablamos de producto marginal, estamos de acuerdo en algo, no es un concepto que normalmente sea considerado en las organizaciones, sin embargo sí es muy importante. Hablar de un producto marginal, el tema de las marginalidades no nada más impacta a los productos, sino también a los costos, también a las utilidades, como en su momento lo habíamos comentado. Un producto marginal se define como el aumento en el producto total al añadir unidades adicionales de insumos. Es decir, cuánto mi producto total, mi capacidad máxima para producir, se va a ir incrementando en la medida en que yo añado unidades adicionales de insumos. Y por insumos podemos considerar desde máquinas, si es que las tenemos nosotros para poder trabajar, o personal, empleado, 2 colaboradores, 3 colaboradores, etcétera. Aquí tendremos que analizar cuánto mi producto total o producción total está aumentando en la medida en que yo estoy contratando un colaborador, otro. ¿Cuánto está aumentando? De esta manera yo puedo medir su nivel de producción, su nivel de productividad a partir del análisis del producto marginal. Cuando analizamos el producto marginal, se desprenden unas leyes que se conocen como ley de rendimientos. Aquí hay dos posibilidades: ley de rendimientos decrecientes o bien ley de rendimientos crecientes. Hablar de una ley de rendimientos decrecientes significaría que entonces cada vez que yo añado una unidad adicional en insumos, pongo más máquinas o compro más máquinas o contrato más colaboradores, en la red de rendimientos decrecientes, el producto total va a estar aumentando. Sin embargo, el nivel de producto marginal, la cantidad de producto marginal, irá disminuyendo en la medida en que mi producto total va aumentando. Tienen una relación inversa. Aumenta mi producto total, pero mi producto marginal irá disminuyendo paulatinamente en la medida en que yo contrato otros colaboradores o meto otros insumos. En cambio, en la ley de rendimientos crecientes, la relación entre el producto marginal y el producto total es directa, no necesariamente proporcional. En el decreciente es inversa, no necesariamente proporcional. Ley de rendimientos crecientes. En la medida en que yo añado unidades adicionales de insumos, mi producto total aumenta también. Ambos van creciendo, independientemente de que lo hagan de manera proporcional o no lo hagan. Lo importante es que en la ley de rendimientos crecientes, ambos crecen, producto marginal y producto total. Ley de rendimientos decrecientes, uno baja, el producto marginal, y el otro va aumentando, producto total. Cuando entramos al manejo de los costos, este debería ser todo un tema, no sé si un capítulo completo, pero sí es un capítulo que debemos observar muy a detalle: el manejo de los costos. Todas las organizaciones, independientemente de que ofrezcan servicios o no, entran e incurren en costos para poder producir y para poder soportar la operación del negocio. Ahora bien, en el caso de los costos fijos, son aquellos, como ya hemos comentado, que no cambian con el tiempo, siempre permanecen constantes. Son aquellos costos que, independientemente si producimos o no, estos costos van a estar presentes, no se van a modificar. En cambio, los costos variables, sí son aquellos costos que
Al aumentar la producción, los costos variables también irán aumentando. Están relacionados directamente. Los costos fijos no están relacionados con nuestro nivel de producción. Podemos producir muchísimo o podemos producir nada. Nuestros costos fijos se mantendrán igual, no cambiarán, constantes. En el caso de los costos variables, si aumenta la producción, sí va a haber más costos variables. Si no hay producción, los costos variables serán cero. Cuando sumamos nosotros estos dos conceptos, obtenemos ahora sí los costos totales. Esta es la suma de costos variables más los costos fijos. No necesariamente el hecho de que tengamos unos costos totales altos, tendremos que responsabilizar o echar la culpa a los costos variables, porque significaría que estamos aumentando nuestra producción. Tendremos que revisar muy bien los costos fijos. A veces tenemos costos variables relativamente cortos, no tan altos, pero nuestros fijos son tan altos, renta de oficinas, el costo que pagamos por el uso de internet, el agua, en caso de las oficinas, los sueldos que se pagan a los empleados no van cambiando mes con mes. Claro, podrán aumentar de sueldo una vez al año, pero se vuelven a quedar estables. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor estos costos altos que estamos presentando no necesariamente es un reflejo de los costos variables. A lo mejor nuestros costos variables son bajos, pero los costos fijos están muy, muy, muy elevados. Y eso generará un grave problema. Habíamos comentado que la curva de producción tiende a subir primero de manera más vertical y luego adquiere una forma con tendencia a la horizontalidad, a ser más, no tan claro el crecimiento, no tan obvio ese crecimiento, este aumento en la producción. En este momento voy a inventarme yo una curva de producción, me la voy a inventar, vamos a hacer un supuesto de que estamos produciendo en este nivel para poder tomar decisiones. ¿Qué ocurriría si nuestra curva de producción fuera más o menos esta? Comenzamos con 0 unidades de producción, pero en la medida en que voy aumentando, voy a poner aquí unos insumos. 3 y 4 insumos. 4 colaboradores, 4 empleados que estamos contratando nosotros. Tenemos un empleado, 2 empleados, 3 empleados y 4 empleados. Vamos a empezar que al contratar un primer empleado, tenemos este nivel de producción. Aquí voy a poner también producción, producto total. Tenemos este nivel de producción. Este empleado produce este nivel. Pero al contratar un segundo colaborador, aumenta nuestro producto total. Aquí. Punto A y punto B. Ahora tenemos un tercer colaborador y lo voy a poner aquí. El tercer colaborador. Y por último tenemos un cuarto colaborador que vamos contratando a nuestro cuarto colaborador. Producto D. Esta sería mi curva de producto total o producción total. Con lo que tengo, con estos insumos, estamos produciendo estos diferentes niveles. Aquí es donde tenemos que tomar decisiones. ¿Qué está ocurriendo? Cuando pasamos de un colaborador a 2 colaboradores, nuestra producción aumentó. Sin embargo, notan, cuando contratamos un tercero, nuestra producción total disminuyó. Aquí tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué disminuyó? ¿El tercer colaborador es responsable de ello? Estoy preguntando. ¿Lo hemos capacitado correctamente? ¿Por qué no pudimos incrementar o al menos mantener nuestro mismo nivel de producción que con el segundo colaborador? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Probablemente se incapacitó y no hubo manera de sustituir a nadie y por eso hubo una baja en la producción. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y finalmente, cuando atraemos a un cuarto colaborador, ¿qué ocurre? Literalmente, nuestra producción se disparó. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿Por qué se disparó? ¿Está demasiado capacitado? ¿Metimos máquinas nuevas? ¿El colaborador tenía muchísima experiencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que ahora nuestro nivel de producción está aumentando tanto. Para esto nos sirve mucho el analizar perfectamente todas nuestras curvas. Ahora voy a dibujar una curva de costos totales, que de algún modo se ven afectados por estos niveles de producción, porque cuando estamos produciendo estamos utilizando materia prima, estamos pagando renta, es decir, estamos
combinando, estamos pagando sueldos, estamos combinando tanto costos variables como costos fijos. Por eso obtenemos costos totales. Entonces, aquí es donde voy a dibujar una curva que esté relacionada más o menos con este nivel de producción y tomaremos decisiones. Naturalmente todo esto estos datos son inventados, son supuestos y que nos van a ayudar a poder entender mucho mejor. Voy a dibujar la curva. Y esta sería nuestra curva de costos totales. Y nos ayuda otra vez a tomar decisiones. Notan que cuando pasamos de un nivel de producción a un segundo nivel de producción, nuestros costos totales aumentaron de precio. Perdón, tengo un error ahí. Nuestros costos totales aumentaron, no aumentaron de precio, simplemente aumentaron, tuvieron un incremento. Podríamos deducir que, bueno, se debe al aumento en los costos variables porque aumentó el nivel de producción y por eso nuestros costos totales aumentaron. Sin embargo, ¿notan algo? Bajó nuestro nivel de producción total y hubo un pequeño decremento en el nivel de los costos totales. Podría ser lógico también porque al producir menos, nuestros costos variables tienden a disminuir también, lo que ocasionó una disminución en los costos totales. Nuestros costos fijos permanecen fijos, que están dentro de estos costos totales. Sin embargo, al aumentar la producción de golpe, cuando pasamos del punto 3, del insumo 3 al insumo 4, nuestros costos variables, perdón, nuestros costos totales sí aumentaron, pero no aumentaron en la misma proporción que aumentó la producción. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué está ocurriendo con este colaborador? ¿Cuál es su desempeño? La producción total aumentó drásticamente. Sin embargo, nuestros costos totales aumentaron, pero no tan drásticamente. La pregunta es, ¿el colaborador tiene mucha experiencia al grado de no desperdiciar tantos insumos? ¿Qué es lo que nos permite mantener inclusive más bajo nuestros costos totales que cuando teníamos un nivel de producción en dos colaboradores? Notan que los costos totales con este nivel de producción son muy parecidos, de hecho son un poco mayores, que los costos totales con un nivel de producción mucho más alto. Este tipo de combinaciones me permiten tomar decisiones de carácter económico precisamente para poder corregir algún problema que exista en la producción, en algún proceso, en algún sistema de capacitación, en revisión de los proveedores, de los costos, de las calidades de los insumos, para mejorar aún así nuestra participación y poder ser mucho más competitivos en el mercado. Lo que ustedes tendrán que hacer será resolver nuestros ejercicios a partir del análisis de ciertos gráficos. Tendrán que determinar qué tanta relación tienen. Ahorita hicimos un ejemplo para determinar la relación que existe entre los costos totales y el nivel de producción. Están tomados de la mano. Sin embargo, es esperar que al aumentar la producción nuestros costos totales también aumenten. Tenemos que tener mucho cuidado aquí para poder determinar qué es lo que provoca que un costo total se dispare, se mantenga constante o disminuya. Lo mismo sucede con la producción. ¿Qué está provocando que nuestros niveles de producción estén aumentando, se mantengan estables o bien comiencen a decrecer? ¿Qué estamos haciendo para provocar nosotros esa situación? Lamentablemente tenemos la tendencia a culpar al mercado, porque si nuestros niveles de producción de pronto están bajando, decimos que no hay mercado, como una especie de justificación. Cuando antes de ello deberíamos nosotros de revisar qué es lo que sucedió, por qué están bajando nuestros niveles de producción, por qué están bajando nuestros ingresos, o bien por qué están incrementando. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto con las variables que sí podemos controlar, en lugar de depender tanto de la suerte o de cambios repentinos del mercado que pudieran favorecernos? No se trata de tener fe, se trata de analizar la información y tomar decisiones económicas que lleven a fortalecer nuestra organización. Por favor, revisen la plataforma para que puedan determinar para que puedan llevar a cabo el ejercicio que están en la plataforma misma. Ya tienen ustedes la teoría, ahora necesitamos ponerla a la práctica. Y esto significa pensar, analizar para tomar decisiones económicas en beneficio de una organización. Me da gusto saludarles, aunque sea por este medio, y nos vemos mañana viernes.